Bueno, estamos haciendo la penúltima clase del curso. Vamos a empezar con un minuto de silencio y vamos a ofrecer este minuto de silencio por las intenciones que cada uno de nosotros tenga. Las que llevamos en el corazón las ponemos delante de Dios y le damos gracias porque a pesar de las muchas cosas que tenemos que pedir, tenemos más por lo que dar gracias. Jesús, tú que nos das tu paz y tu amistad, llámanos siempre para que también seamos portadores de paz. Así sea. Hoy tenemos una clase a la carta. Os pedí a los alumnos que me expusierais vuestras preguntas y consultas. Bueno, y han salido 6 que vamos, cada pregunta vale para una clase entera. Pero voy a intentar responder lo más claro y lo más breve posible para que quede vuestra inquietud respondida y la de todos, porque son preguntas realmente muy interesantes. Son 6 preguntas, intentaré cada una estar unos 5 o 10 minutos, no más. Pero también le prometí a Rosé, y va por todos también, que un día os traería un mapa de la tierra de Jesús para que os hicierais una idea de la geografía de Tierra Santa. Tierra Santa, el territorio de Israel, Palestina, llamadle como queráis. Para entendernos es la tierra de Jesús, que ha ido cambiando de nombre y ha ido cambiando de dueño a lo largo de los siglos. En otros cursos os recordáis que he hecho clases sobre esto, una clase entera dedicada a cómo ha ido evolucionando este territorio. Pero en este mapa, muy resumidamente, fijaros sobre todo en los colores porque son muy indicativos. Tenemos que es una franja de tierra de unos 150 kilómetros de largo y unos 50-60 de ancho, lo que siempre os digo, la provincia de Lérida. Tan pequeñito y cuántas cosas pasan en este pedazo de tierra, una tierra tan disputada, tan conflictiva, que todo el mundo la quiere, que ha vivido tantas guerras y que ha vivido también, que ha visto, ha sido la tierra que ha pisado Jesús. Entonces, esta franja de tierra, como todos sabéis, está en el Mediterráneo oriental. Esto es el mar Mediterráneo. Al otro lado del Mediterráneo estamos nosotros. Y bien, ¿qué pasa en esta tierra? En este territorio es muy interesante porque junto al mar tenemos esta zona verde clarito, es una llanura costera. En las llanuras costeras soplan vientos húmedos del mar, se pueden cultivar vegetales, es una zona rica y cultivable donde hay grandes ciudades. Aquí en la antigüedad estaban las ciudades de los filisteos y estaba Cesarea del Mar, la capital de Samaria, donde estaba el procurador romano en tiempos de Jesús. Aquí tenemos una especie de espolón montañoso que asoma hacia el mar, el Monte Carmelo. Monte Carmelo, que desde lejos, desde los marineros que llegaban navegando, era un hito. Se veía desde lejos y era una señal geográfica. Mirad, allá está el Monte Carmelo. Al sur, la costa de Israel, o la costa judía, la costa filistea. Y al norte, el Líbano, la costa fenicia. Bien, después de la llanura costera tenemos zona montañosa, todo el interior del país, que le estaba explicando ahora a Rosé. En esta zona montañosa de secano mediterránea, imaginaros las comarcas interiores de Cataluña o de Valencia. Montañas, bosquecitos, es una zona bastante pobre donde se dan cultivos como la viña, pequeños frutales, sobre todo viña, higuera, cereales de secano, frutos secos, pero también es una zona buena para la ganadería, rebaños de cabras y ovejas. ¿Vale? Esta es la zona del interior de las montañas. Y aquí en las montañas tenemos, aquí en esta parte donde está mi mano, Samaria, la zona de Samaria. Al sur, Judá o Judea. La capital de Samaria, en la antigüedad fue Samaria, después en tiempos de Jesús era Cesarea Marítima, que estaba por aquí. La capital de Judá, Jerusalén, que está aquí. Y muy cerquita de Jerusalén, donde está mi dedo, Belén. Y al ladito, Betania. Aquí hay muchos pueblos que aparecen en la Biblia, en la historia del rey David, en todas las historias bíblicas. Entonces, Judá, el reino de Judá, el antiguo reino de Judá, sabéis que el reino de Israel abarcaba todo esto.
pero luego se dividió en dos, Israel y Judá. El reino de Judá fue solo este trocito al sur, todo montaña, y Israel la parte del norte, que es más rica. Seguimos hacia el interior y nos encontramos al norte el lago de Galilea o el mar de Galilea. Un poquito más arriba nace el Jordán. Y todo alrededor del mar de Galilea está la zona donde Jesús se movió, donde estaban Cafarnaúm, Betsaida, Tiberíades, y un poquito hacia las montañas de Galilea estaban Nazaret y Caná, estos pueblos de donde era Jesús y muchos de sus discípulos. Y aquí tenemos el monte Tabor. Del lago de Galilea nace el Jordán. Toda esta franja verde es el valle del Jordán. Y siguiendo por aquí baja el río Jordán, el gran río de Tierra Santa, que desemboca en otro mar, el Mar Muerto, el Mar de la Sal, que como sabéis, es un mar que está muy bajo, está por debajo del nivel del mar. Es el punto del planeta más bajo en la Tierra, por debajo del nivel del mar, hasta 400 metros por debajo del nivel del mar. Un mar muy salado, donde no hay vida, pero era una fuente de riqueza porque se extraía sal, y como sabéis, la sal era buenísima para los salazones, para la cocina y para conservar los alimentos. La sal en la antigüedad era tan valiosa como el oro. Bueno, pues tenemos que el territorio de Israel está limitado por el mar Mediterráneo y el río Jordán. Un lago arriba, el de Galilea, el Mar Muerto abajo. ¿Qué tenemos por aquí al sur, más al sur? El Negev, o el Negev, el desierto del Negev. Montañas y desierto, tierra de nómadas y pastores. Por aquí el rey David anduvo haciendo sus correrías, luchando con los amalecitas y con las tribus del desierto. Y más abajo, si continuara el mapa, tendríamos Egipto y el Sinaí. Al otro lado del Mar Muerto, antiguamente Moab, el reino de Moab, el reino de Amón, y toda esta zona es la Transjordania, que hoy es Jordania, el país de Jordania, ¿vale? Y arriba, al norte, hacia aquí, está Siria. Para entendernos, Siria, Jordania, ya más hacia el sur, Arabia y los países árabes, Egipto. Esto es Israel, y en dos zonas de Israel, como sabéis, está la Franja de Gaza y la Cisjordania, que está en las cercanías de Belén, por aquí, que son esos dos enclaves palestinos donde hay tanta guerra y tanto conflicto. Bueno, pues en tiempos de David y Salomón, todo esto era el reino de Israel. Luego se divide en dos, Israel y Judá. Y al final, el imperio asirio invade Israel, los babilonios invaden Judá, y desde entonces no ha habido un reino independiente, excepto durante 100 años, con los macabeos. Los macabeos se rebelaron contra los reyes de este territorio, que eran los reyes helenistas, los reyes seleucidas, Antíoco IV y compañía, y los macabeos consiguieron la independencia de una parte, no de todo, de una parte durante 100 años, hasta que llegaron los romanos, y los romanos lo incorporaron todo al Imperio Romano. Esto da para una clase entera. Si queréis, el año que viene volveremos a repasar la historia del territorio de Israel. Pero para que os hagáis una idea del paisaje y de la tierra de Jesús, una tierra muy variada, en muy poco espacio tenemos mar, montaña, llanura, llanos fértiles para el cultivo, montañas para el pastoreo, un valle profundo, el río Jordán, un mar interior, el Mar de la Sal, el Mar Muerto, el lago de Galilea, rico en pesca, y al otro lado la Transjordania, que era una zona pues también agrícola y ganadera importante. Aquí tenemos la tierra de Jesús. Luego, si queréis, lo miráis más despacio y me hacéis más preguntas. Pues vamos a las preguntas que habéis hecho los alumnos. La primera es de José. Y vaya pregunta. ¿Qué podemos decir sobre la reencarnación? La reencarnación, que no es la encarnación. La encarnación, como bien sabéis, se dice en el cristianismo cuando Dios se hace hombre en Jesús. La reencarnación es otra cosa muy distinta. Y está muy de moda hoy, porque hoy mucha gente cree en la reencarnación. A ver, de entrada, la reencarnación es una creencia propia del hinduismo, la religión de la India,
y de otras religiones orientales. El budismo también cree en una variedad de reencarnación. Y también hubo filósofos antiguos que creían en una especie de reencarnación. ¿En qué consiste la reencarnación? Esta creencia dice: el alma humana existe independientemente del cuerpo y baja a la tierra y se encarna en un cuerpo, en una persona. Su objetivo en esta tierra es la perfección moral. Hay que perfeccionarse y crecer espiritualmente. Cuando se muere la persona, el alma se va y si no ha alcanzado la perfección total, se va a reencarnar en otro ser vivo, en otra persona, normalmente. Si la persona ha llevado muy mala vida y no ha perfeccionado nada, a lo mejor vuelve para atrás y en vez de reencarnarse en una persona, se reencarna en un animal. Por eso hay una imagen caricaturesca de la reencarnación, que es que en la otra vida tú serás una vaca, o un burro, o un cerdo. A ver, no es tan así. Normalmente te reencarnas, según esta creencia, en otra persona y en cada vida que te vas reencarnando te vas perfeccionando cada vez más hasta que llegas a la perfección total. Cuando llegas a la perfección total, tu alma sale del cuerpo y se funde con el infinito, con la totalidad, con el todo, que no es Dios, es otra idea. Y en esta fusión es como un éxtasis eterno, te fundes como una gotita de agua en el mar, desapareces y en ese éxtasis eterno alcanzas lo que los orientales llaman el nirvana. ¿Habéis oído hablar del nirvana? Es un concepto que es la fusión con el infinito, el éxtasis eterno, ¿vale? Entonces, que sepáis que este todo, este infinito de los orientales no es el Dios personal en el que creemos los cristianos o los judíos. Es un todo, una nada, tú desapareces. O sea, el objetivo de esta vida es pasar por diferentes ciclos hasta que llegas a la perfección y desapareces. Entonces, ¿qué pasa? Esta creencia primero supone que nuestra alma existe antes de que nuestro cuerpo se forme en esta tierra, o sea, es una cosa independiente de nuestro cuerpo, pero que además nuestro cuerpo aquí y nuestra identidad no tiene ninguna importancia porque nuestra alma irá saltando de una a otra, ¿de acuerdo? O sea, nosotros ahora podemos ser el alma de una tercera persona. Tú puedes ser el alma de alguien, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con esta creencia? Que quien eres tú ahora no tiene importancia porque va a desaparecer y tu alma es independiente de esto. Es una creencia, ¿eh? Yo no os digo que sea así, es lo que creen ellos. Pero la consecuencia de esta creencia es que el yo, la persona, la identidad, tú con tu carácter, no tienes ninguna importancia. Y tu objetivo es desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? La visión bíblica, y ya no hablo de la visión cristiana, que viene de la bíblica, la visión de Israel, de los israelitas, de los judíos, es absolutamente distinta, porque para la fe de Israel, la persona, el yo, la identidad, es importante. Y no puede desaparecer. Entonces, la persona es importante. Dios no es una fuerza o una energía impersonal. Dios es personal, es alguien. Entonces, si Dios te ama a ti como tú eres, te ama a ti, no ama a lo que serás antes, a lo que fuiste antes o a lo que serás después, no, te ama a ti y punto. Entonces, la fe de Israel, ¿qué dice? Nuestra vida es única, tenemos una sola vida y somos una sola persona. Nuestra alma no va saltando de un ser a otro, sino que nuestra alma y nuestro cuerpo están inseparablemente unidos en esta vida. En el antiguo Israel, ¿qué se creía? Cuando tú te mueres, tu cuerpo evidentemente se deshace, ¿y a dónde va a parar tu espíritu? Pues a una especie de vida triste en el mundo de los muertos, donde vas a estar allá vagando eternamente, una casi no vida. Y todos van a parar a esa no vida, todos, justos e injustos, santos y pecadores, pobres y ricos, todos. Esto en el Antiguo Testamento es la creencia de los salmos, de los reyes, de muchos profetas, es la creencia que vemos en el libro de Job, en el libro del Eclesiastés. El autor del Eclesiastés se queja y dice, ¡qué injusto!
tanto si eres bueno como si eres malo, al final todos al hoyo. Qué lástima, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza a aparecer la creencia en que no, en la otra vida, después de la muerte, hay algo más? Pues esta creencia empieza a aparecer después del exilio de Babilonia, a partir del siglo V a.C., cuando los judíos empiezan a entrar en contacto, por un lado, con las religiones orientales, de los persas y de las espiritualidades del Medio Oriente, no de la India ni de China, del Medio Oriente, de Babilonia. Y por otro lado, los judíos exiliados en Egipto entran en contacto con los antiguos egipcios. Y los antiguos egipcios, vaya si creían en otra vida después de la muerte. Por eso enterraban a sus faraones en aquellas tumbas, con todo su ajuar. Los egipcios son el pueblo de la antigüedad que más claro tenían que en la otra vida hay una vida, y no solamente hay una vida más allá de la muerte, sino que antes de entrar en esa vida hay un juicio. Entonces, los judíos entran en contacto con estas espiritualidades. Ellos también van desarrollando su propia fe con su Dios, con Yahvé, y empiezan a cultivar esta creencia de que sí, en el más allá hay otra vida, que no solamente es la vida de los muertos, sino que va a haber un juicio y va a ser diferente esa vida dependiendo de si has sido una buena persona, justa, o una mala persona. Y entonces empieza a surgir esta idea de un juicio en el momento de la muerte para los justos. Eso va a significar que van a ir al seno de Dios Padre, van a tener una bienaventuranza eterna, una felicidad eterna, y las personas pecadoras, malvadas, descreídas, pues van a ir a la tortura, al tormento eterno. Esta creencia en tiempos de Jesús estaba ya muy consolidada. Quienes más abrazaban esta creencia eran los fariseos. Y Jesús comparte con los fariseos esta creencia. Cuando a Jesús le preguntan por la resurrección de los muertos, lo explica clarísimamente. Los muertos resucitan. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Si tú te vas junto a Dios, Dios está vivo y los que están con Él están vivos. Entonces, los fariseos, ¿qué creían? Sí, creían en una resurrección. Cuando tú te mueres, tu cuerpo se deshace, tu alma va a un juicio y va al lado de Dios. Pero los fariseos creían además que en algún momento del futuro los cuerpos también resucitarían. ¿Por qué? Porque la vida en esta tierra es buena y es bueno tener un cuerpo y un alma. Y la persona entera no solo es un alma, la persona es cuerpo y alma. Entonces, la esperanza de los fariseos y de los judíos que compartían esta creencia era en la resurrección. Y la resurrección siempre es de la carne. Porque si el alma es algo inmortal, el alma no es que resucite, no necesita resucitar. ¿Entendéis? Si el alma no muere, ¿qué es lo que tiene que resucitar? ¿Qué es lo que tiene que volver a la vida? El cuerpo. Entonces, los fariseos y una parte del pueblo judío creían en la resurrección de la carne. Entonces, si los cristianos, como Jesús, como los judíos, creemos en una resurrección de la carne, la reencarnación no tiene sentido alguno. Nuestra alma no se pierde y nuestro cuerpo un día resucitará. ¿Cómo? No sabemos ni cuándo ni cómo, pero va a resucitar. Jesús resucitó al tercer día, muy pronto, y se apareció a los suyos, como hemos visto, para demostrarles que la resurrección es algo real, existe. Entonces, lo que le pasó a Jesús nos pasará a todos. Cuándo ni cómo no lo sabemos, pero Jesús vino para explicárnoslo y mostrárnoslo. Entonces, si tú crees que vas a resucitar, que vas a mantener tu identidad, que seguirás siendo tú, ¿qué sentido tiene reencarnarse? Ninguno. Ninguno. Claro que es muy fuerte. Es increíble, es maravilloso. Mirad, Dios nos ama personalmente. Entonces, en el momento en que somos engendrados, en el vientre de nuestra madre, genéticamente dependemos de toda una genealogía de nuestros antepasados.
pero en algún momento el Espíritu de Dios nos insufla un alma, y esa alma está enlazada con nuestro cuerpo, y es nuestra, y no es de nadie más, de nadie más. Por tanto, el día que resucitemos, seremos nosotros, con nuestra identidad. Si Dios nos ama, ama nuestra identidad, nos ama como somos, personalmente. Dios es persona y ama personalmente, entonces no quiere que desaparezcamos, ni siquiera que nos fusionemos con Él, quiere que estemos con Él, pero que no desaparezcamos, no nos quiere exterminar. La idea de la gotita que se funde en el mar es muy bonita y muy romántica, pero esa no es la idea cristiana. Yo no voy a desaparecer. Mirad, un día en catequesis me lo preguntó esto un niño y me dijo: Monse, cuando yo me muera, ¿Dios me va a convertir en otra cosa? Estaba mezclando la idea de la reencarnación, de reencarnarse en otra cosa, con la idea de la resurrección. El pobrecillo había oído cosas, este niño, ¿no? Y me dice: ¿Dios me va a convertir en otra cosa cuando me muera? Y yo me lo quedé mirando, un niño guapetón, listo, inquieto. Y en ese momento me vino la respuesta con una certeza tremenda. Y le dije: no, Rubén, no te va a convertir en otra cosa. Dios te quiere tanto a ti que te va a resucitar a ti. No te va a convertir en otra cosa, te quiere a ti. Y algún día lo que va a resucitar seremos nosotros, nuestro cuerpo mejorado, como ya os dije, con otras cualidades, de otra manera, pero seremos nosotros. De esta manera, la reencarnación pues no tiene sentido. El valor de la persona es importante para nuestra fe cristiana. ¿He respondido? Bueno, entonces, ¿quién nos habla de la reencarnación? Pues es una creencia respetable para personas que creen en el hinduismo, en el budismo, en otras espiritualidades, pero no es una creencia cristiana. Podemos respetarla, pero no la compartimos. Bueno, Laura pregunta, otra pregunta. ¿Por qué en la Biblia solo se incluyen, verdad, 4 evangelios? ¿Y por qué no se incluyen todos los otros evangelios? Vale. Efectivamente, en nuestra Biblia hay 4 evangelios que llamamos canónicos, que pertenecen al canon. El canon es la lista de libros oficiales que la Iglesia decidió en su momento incluir en la Biblia. El canon de la Biblia se formó en el siglo IV de nuestra era. Habían pasado 300 años después de la muerte de Jesús y más de 200 desde que se escribieron los primeros evangelios. ¿Por qué se hizo este canon, esta lista de libros inspirados y oficiales? Pues porque circulaban muchos más libros, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Y efectivamente hay más evangelios que estos 4 y hay más cartas que las cartas de San Pablo y que las cartas de los apóstoles que tenemos en la Biblia. Mirad, los biblistas los llaman los libros apócrifos. Habéis oído hablar de apócrifos, ¿verdad? Los evangelios apócrifos, cartas apócrifas. Estos libros son cientos, y muchos de ellos se conocen y están publicados y estudiados. ¿Por qué no se incluyeron en la Biblia? Bueno, en primer lugar, hay varios motivos, voy a intentar resumir. Primero, por antigüedad. Los más antiguos y los más cercanos a la vida de Jesús, sin duda alguna, son los 4 canónicos. Y lo sabemos no solo porque la tradición de transmisión es muy antigua, tenemos escritos del siglo II que ya tienen fragmentos y citas de los evangelios y se han encontrado papiros antiquísimos con trozos de los evangelios. Entonces, son los más antiguos, por lo cual está claro que vienen de una tradición oral que arranca del mismo Jesús y de los apóstoles. Son los evangelios más antiguos y además las comunidades cristianas desde los primeros años los leían. Los otros evangelios, los apócrifos, son posteriores, son del siglo II, III, algunos sí que son también muy antiguos, casi tanto como los otros, pero son posteriores. Segunda razón, los 4 evangelios canónicos, fijaros, que son muy coherentes y concuerdan en lo esencial. Es verdad que hay variantes, el de Juan es diferente, hay más diferencias, pero el mensaje
mensaje es absolutamente coherente y concuerda, sobre todo los tres sinópticos. Todos afirman lo mismo y todos transmiten un mismo mensaje y una misma idea de quién es Jesús. Cosa que los evangelios apócrifos son variadísimos. Hay muchas filosofías, ideas, imágenes distintas de Jesús, de la Iglesia, de las creencias. Hay muchísima variedad y algunas cosas de los evangelios apócrifos se desvían mucho de lo que dicen los 4 canónicos. Y después, los 4 canónicos también se eligen por encima de otros, aparte de por esta coherencia, por estas coincidencias, por la profundidad teológica. Por su profundidad teológica y luego por su, permitidme que os lo diga, por su realismo. Son relatos, fijaros los evangelios, que son muy sobrios, muy sencillos, no explican cosas fabulosas, fantásticas, imaginativas. Lo más fabuloso de los evangelios son los milagros, pero ¿cómo están explicados los milagros? Con una sencillez tremenda. No hay, entre comillas, efectos especiales. En los apócrifos encontramos milagros, fantasía, cosas legendarias, efectos especiales, cosas asombrosas. Son muy diferentes de los canónicos. Entonces, ¿qué pasa con los escritos no canónicos? ¿Son interesantes? Sí, lo son, pero como os he dicho, son muy variados. Para resumir mucho, ¿qué encontraremos en los escritos no canónicos? Cartas, que no son las cartas paulinas ni las que están en el Nuevo Testamento. Cartas de otros personajes. Por ejemplo, hay algunas que se circularon mucho entre las comunidades y aún hoy se leen, los teólogos las estudian porque son muy buenas y tienen un contenido muy bueno, como las cartas de San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres de la Iglesia, o las de San Clemente de Roma, uno de los primeros obispos de Roma. Entonces, hay otras cartas que no están en la Biblia. Hay otros apocalipsis, ¿lo sabíais? Hay un apocalipsis de Pedro, un apocalipsis de Pablo. Hay otros apocalipsis diferentes al que está en la Biblia, que también eran muy populares y circulaban mucho. Son libros pues, muy proféticos y hablan todos del final de los tiempos, de visiones. Son libros complicados, muy complicados. Si el Apocalipsis, cuando lo vimos, ya os pareció un poco raro, estos otros, más. Luego hay otros escritos, como los Hechos de Pedro. Hay unos Hechos de Pedro, centrados, las aventuras de San Pedro, podríamos decir. Y en esos Hechos de Pedro también hay, bueno, milagros, prodigios, enfrentamientos de Pedro con sus enemigos. Son muy entretenidos, pero claro, son unos relatos que no tienen nada que ver con los Hechos de los Apóstoles y con los Evangelios. O sea, hay mucha fábula también ahí. Tienen un valor doctrinal o un valor devocional, pero histórico, no. Y luego, evidentemente, entre los apócrifos hay otros evangelios, muchos evangelios, pero muchos, y están publicados. Si queréis enlaces, yo os los puedo enviar. Hay unos tochos publicados con todos los evangelios apócrifos, publicados y comentados. La Iglesia no es que los haya prohibido o los tenga ocultos, no. Estuvieron durante muchos siglos desconocidos o desaparecidos los manuscritos, porque sí que es verdad que en su momento no se consideraron los evangelios verdaderos y la gente pues los quemó, los destruyó, los enterró, dejaron de circular, pero se han ido encontrando manuscritos en vasijas, en excavaciones, y todos estos manuscritos, ya está, todos estos manuscritos pues se han estudiado y están publicados. Entonces, estos evangelios apócrifos, ¿de qué hablan? Pues básicamente estos evangelios apócrifos, mirad, ¿dónde está? Hay algunos que hablan de la vida de Jesús. Sabéis que los evangelios canónicos de la infancia de Jesús hablan poquísimo. De los padres de Jesús, de la familia de Jesús, hablan muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos de segunda y tercera generación querían saber más. Y entonces hubo una serie de autores que decidieron escribir estos evangelios sobre la infancia de Jesús, sobre la vida de María, de José, de sus hermanos. Son evangelios que relatan esos detalles que no explican los canónicos. ¿Qué pasa? Estos evangelios, ¿en qué se basan? ¿En qué se inspiran? En tradiciones,
en rumores que corrían, en informaciones más o menos ciertas, puede ser. Pero ¿qué pasa con estos evangelios sobre la vida de Jesús? Pues que en ellos también hay mucha fantasía, mucho prodigio, muchos detalles que son más para fomentar la devoción que para explicar lo que en realidad sucedió. Entonces hay evangelios muy conocidos, hay uno que es el protoevangelio de Santiago, que es el que explica todo el tema de la Virgen María. Lo que sale en esta película de María está basado sobre todo en este evangelio, cómo la Virgen María nace de manera casi milagrosa, cómo la llevan a Jerusalén, cómo se casa con un hombre mayor que es José, cómo nace Jesús de manera virginal, cómo luego vienen los Reyes Magos, los magos de Oriente, dice Mateo, ni reyes, ni tres, ni magos. Pero este evangelio dice que eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Todas estas tradiciones de la Iglesia vienen de los apócrifos. No están en la Biblia, pero vienen de los apócrifos. Luego hay otro evangelio que se llama el evangelio del pseudo Mateo, porque no es de Mateo, pero se le atribuía a Mateo. Y otro evangelio que es el evangelio de la infancia, escrito por Tomás. No Tomás el apóstol, sino Tomás el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Entonces estos evangelios dan detalles muy curiosos y muy bonitos de la infancia de Jesús, pero no son fiables. Hay mucha fantasía, pero bueno, para la devoción popular estaban bien. Después tenemos evangelios que no son de Jesús, así que no se puede decir que sean evangelios de verdad, sino que tratan de otros personajes. El evangelio de María, María Magdalena, el evangelio de José, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de José de Arimatea. Estos evangelios se centran en la vida de algún personaje bíblico y explican qué pasó con ellos después de la muerte y resurrección de Jesús. Son legendarios, pero también la tradición de la Iglesia ha bebido mucho de estas fuentes. El arte y las historias medievales, toda la Edad Media, circulaban estas historias. Y luego tenemos unos evangelios que son los llamados evangelios gnósticos. ¿Habéis oído hablar de los gnósticos? Los gnósticos, esta palabra gnósticos viene del griego gnos o gno, del verbo conocer. Los gnósticos eran una rama como una secta de los antiguos cristianos que tenían una idea, vamos a ver si os lo resumo de manera sencilla, eran gente muy espiritual y para ellos lo importante era el espíritu, el alma. El cuerpo, la carne, el mundo material era malo, despreciable, no tenía ninguna importancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo y todo lo material se acaba, se gasta, se corrompe, es caduco. Y además, ¿cómo está el mundo, hijos míos? Pues el mundo está y estaba fatal, lleno de maldades, de corrupciones y de codicias por culpa del apetito del dinero, de los apetitos de la carne. Bueno, entonces estas corrientes tan espiritualistas, gnósticas, decían: todo lo espiritual es bueno, todo lo material es malo. Entonces, si lo espiritual es bueno y lo material malo, ¿cómo puede ser que Dios, que es espíritu puro, haya creado el mundo, si el mundo es malo? Entonces dicen, no, es que hay dos dioses. El Dios bueno, que es el Dios de Jesús, y un Dios malo que crea el mundo y crea todo lo material. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos un alma pura y buena que viene del Dios bueno, del cielo, pero nuestra alma, pataplám, ese Dios malo y los ángeles malos la arrojan a la tierra y la encarcelan en la carne. Nuestro cuerpo es una prisión, la cárcel del alma. Y en esta vida hemos de sufrir el peso de la carne. Entonces, ¿dónde está nuestra salvación? En liberarnos de la carne, liberarnos de la materia, liberarnos de todo lo material y crecer en espíritu. ¿Y Jesús? ¿Cómo puede ser que Dios se encarne si la carne es mala? Bueno, es que Jesús en realidad tiene aspecto de hombre, pero no es un hombre, solo lo parece, lo parece. Entonces Jesús viene a enseñarnos el camino de la salvación. La salvación no pasa por el amor y por la cruz y por la entrega y por el sacrificio, no, la salvación pasa por aprender los conocimientos secretos de Jesús
que solo comunica a los iniciados, a los que abren los ojos y los oídos y a los que siguen sus enseñanzas. La salvación viene por enseñanzas secretas de Jesús, que consisten en irse purificando y liberando de la carne para ascender hasta el mundo espiritual. Jesús es solo un hombre en apariencia y cuando muere, no muere él, muere otro en su lugar, en la cruz. Es todo falso. Jesús en realidad sube al cielo directo con su Padre y nos está esperando está esperando a los iluminados, a los elegidos, a los que aceptan sus enseñanzas secretas y ascienden con él a los cielos. Como podéis imaginaros, esta creencia es muy atractiva para mucha gente, porque es muy espiritual. Y es verdad que el mundo está muy mal. Y esta creencia nos dice, como el mundo está muy mal, tranquilos, la salvación no es intentar salvar este mundo fuera. La salvación es escapar de este mundo, elevarse. Esto antiguamente era muy atractivo y hoy también lo es. Que sepáis que hoy la espiritualidad gnóstica está así de difundida. ¿Habéis oído hablar de la nueva era? La nueva era es gnóstica. Las espiritualidades de la nueva era son gnósticas. Van por ahí. Lo físico, lo espiritual es toda apariencia, es todo corrupción, es todo pasajero, no tiene ninguna importancia. Hay que ir al espíritu, al espíritu. Bueno, pues evidentemente esto se da de bofetadas con los evangelios canónicos. Jesús da importancia al cuerpo, porque se pasa media vida curando a los enfermos y dando de comer a los hambrientos. Claro, si tú tienes una espiritualidad de esta manera, tan desencarnada, ¿cuál es la consecuencia? Por un lado estás muy liberado, lo material no me importa nada, no tengo ni ambiciones ni codicias, no me preocupo por lo material, soy libre, ni siquiera es bueno formar una familia, ni casarse, ni tener hijos, porque ¿qué voy a hacer teniendo hijos? Contribuir al mundo carnal. ¿Entendéis las consecuencias? Es que tiene consecuencias tremendas esta creencia. ¿Para qué yo me voy a esforzar en ayudar a los pobres y en dar de comer al hambriento? Si el cuerpo es malo, cuanto antes se muera mejor. Al cielo subirá. ¿Entendéis? Esto lo estoy llevando al extremo. Pero una espiritualidad así se despreocupa absolutamente por intentar cambiar nada de este mundo. Porque este mundo no importa. No tiene ningún valor. Entonces, hay una serie de evangelios que son gnósticos. Son diálogos entre Jesús y los apóstoles que desarrollan estas ideas. Y Jesús aparece como el gran gurú espiritual de los gnósticos. Claro, estos evangelios utilizan la figura de Jesús y de los apóstoles para fomentar esta doctrina, pero no es la doctrina de los evangelios, no es lo que Jesús entendemos que vino a enseñar. Por eso, todos estos evangelios gnósticos, apócrifos, por fantasía, por la doctrina que predican, por incoherencias, por su contenido, por su complejidad. Hay libros rarísimos. Dijeron, esto no puede estar en la Biblia. No son escritos inspirados, no nos ayudan a crecer espiritualmente. Por eso no están. Ahora, que os interesa leerlos y conocerlos y entender cómo los antiguos cristianos estaban divididos en muchas sectas y algunos creían en esto y otros creían en lo otro. Es interesante conocerlo. Pero mirad, voy a acabar este tema, Laura, con una frase de una carta de San Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata. Jerónimo escribió a un amigo suyo que tenía una hija, Paula, que era muy aficionada a leer estos evangelios apócrifos, y decía lo siguiente: que Paula evite todos los escritos apócrifos. Y si quiere leerlos, no por la verdad de la doctrina que contienen, sino por respeto a los milagros que se cuentan en ellos, los milagros de Jesús, los milagros de los apóstoles, que ella entienda que no están escritos por aquellos a quienes son adjudicados. O sea, ni Mateo, ni Santiago, ni Tomás, ni Judas, no. No se sabe quién los escribió estos evangelios, se atribuyen. Que muchos elementos defectuosos se han introducido en ellos y que se requiere una discreción infinita para buscar el oro en medio de la suciedad. Valga el consejo de Jerónimo. ¿Queréis leerlos? Leerlos. Puede ser interesante, pero... Puede confundirnos.
Os puede confundir a mucha gente. No perdáis el tiempo, a menos que queráis investigar más. Bien, me he alargado un poquito con esto para que entendáis que hay muchos escritos y que muchos antiguos cristianos, pues es que el cristianismo estaba muy dividido hasta que se unificó todo. Pues creían en estas cosas. Bueno, Delfina dice, judíos y cristianos, ¿cuántos seguidores de Jesús fueron judíos? ¿Cuándo se separan los judíos y los cristianos? ¿Cuántos seguidores de Jesús eran judíos? Todos, todos. Cuando Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, sus seguidores todos eran judíos. Y en los primeros años del cristianismo, todos eran judíos, judíos de Tierra Santa, judíos de la diáspora, y los gentiles que abrazaban la fe en Jesús se hacían judíos. Para el mundo gentil, para el mundo pagano, los cristianos eran una secta dentro del judaísmo. Eran los judíos de Jesús de Nazaret, los judíos mesiánicos o los judíos cristianos. Cristo es Mesías en griego, ¿vale? Entonces, todos los seguidores de Jesús eran judíos y si no lo eran, si venían del mundo gentil, se hacían judíos. ¿Qué había que hacer para hacerse judío? Ya lo sabéis, pues la ley de Moisés, los rituales, la Torá, las escrituras y la circuncisión para los varones. Pero ahí hubo un debate. Lo estudiamos en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 15. El debate era si los gentiles tenían que circuncidarse también y tenían que cumplir con todos los rituales de los judíos. Entonces se llegó al acuerdo de que no hacía falta. Bastaba con cumplir lo básico de la ley, como vimos cuando estudiamos los Hechos. Entonces, ¿cuándo se separan los judíos de los creyentes en Jesús? Pues mirad, fue una cosa progresiva. Desde los principios hubo enfrentamientos entre los judíos que sí creían en Jesús y los que no. Lo vimos, había persecuciones. Muchos judíos no aceptaban a Jesús como Mesías, no lo querían. ¿Por qué los judíos persiguieron a los cristianos? Porque consideraban que los cristianos eran judíos heréticos. Si hubieran considerado que eran de otra religión, no los hubieran perseguido. Los judíos no se dedicaban a perseguir a los griegos, ni a los romanos, ni a los egipcios. Si eres de otra religión, tú crees en lo tuyo, yo creo en lo mío. Pero si yo considero que tú eres de mi misma religión, pero estás desviado, te voy a dar. Por eso Pablo perseguía a los creyentes en Jesús. Los creyentes en Jesús en los primeros años no se llamaban cristianos, los llamaban los seguidores del camino, el camino de Jesús. Jesús no fundó una religión nueva, no era su intención. Jesús vino a abrir un camino hacia Dios Padre, un camino para hacernos a todos hijos de Dios. Pero Jesús era judío y venía del judaísmo. ¿Qué pasa? Que las persecuciones de los judíos, digamos, ortodoxos, no creyentes en Jesús, se fueron acentuando cuando Pablo ya empezó a viajar y a expandir el cristianismo o la fe en Jesús en otros lugares, pues ya hubo peleas irreconciliables. Y sobre todo a partir del año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén, que ya los judíos fueron más a la diáspora, los enfrentamientos se recrudecieron. Se puede considerar que todavía se consideraba a los cristianos judíos hasta el año 135 de nuestra era. ¿Qué ocurre en el 135? En el año 70 hubo una primera revuelta de judíos contra Roma, destruyen Jerusalén, destruyen el templo. En el 135 hay una segunda revuelta de judíos contra Roma. Y esta vez los romanos ya no solo conquistan Jerusalén, destruyen lo poco que queda del templo, sino que además prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén. Dijeron, fuera, ni os acerquéis, no queremos saber nada de vosotros. ¿Qué hacen los judíos cuando ven que los pilares de su fe, el templo, Jerusalén, los sacerdotes, el culto, desaparecen? ¿Qué les queda? Las escrituras, la Torá. Entonces el judaísmo se reinventa y aparece el judaísmo rabínico. Los judíos se reúnen en torno a las sinagogas
a leer y a estudiar las Escrituras. El culto queda reemplazado por el estudio de las Escrituras. Y los sacerdotes, que han desaparecido como casta sacerdotal, son reemplazados por los maestros, los rabinos. El judaísmo rabínico, que empieza en el siglo II, toda la Edad Media hasta hoy. Es un judaísmo que puede estar en cualquier lugar del mundo. No necesita ni una ciudad santa, ni un templo, ni nada. Basta con la Biblia y la fe y una pequeña comunidad y un sitio para reunirse, la sinagoga. Y así es como el judaísmo se ha extendido por el mundo. Claro, el judaísmo, este judaísmo rabínico que se tiene que reinventar, pues hacen como los cristianos. Tenemos que decidir cuáles son los libros santos, los libros inspirados, cuáles no, cuál es nuestra doctrina, la tienen que redefinir, y entonces es cuando deciden que los cristianos no. Jesús no. Los creyentes en Jesús no. Los evangelios no. Pablo y todos no. Los apóstoles nada. Y en ese momento es cuando rompen definitivamente y se distancian de los creyentes en Jesús. Y ya podemos decir que ya tenemos dos religiones que vienen de una misma rama, el judaísmo y el cristianismo. ¿Contesté, Delfina? Muy bien. Sí. Una pregunta que tengo yo. Entonces, claro, es que mucho más adelante, claro, tú vas ahora y cuando quieres saber el origen de tu apellido, Sí. y investiga y te dicen si perteneces a los plebeyos o perteneces a los hidalgos. Sí. Que los hidalgos son hijos de algo. Sí, una nobleza, sí, es aquí en Europa. Yo tengo familia que ha investigado. Se quedan tan tranquilos los que salen hidalgos, los que salen plebeyos, pues poco menos. ¿El origen no sería ya desde ahí? A ver, los plebeyos no tienen formación. es diferente. O sea, mira, os explico muy brevemente. Sí, Aunque no sea una pregunta, ya continuaremos el próximo día. A ver, los judíos eran muy aficionados a las genealogías y a los apellidos. Y en la Biblia hay libros que son todo genealogías. ¿Por qué? Porque después del exilio de Babilonia, cuando los judíos regresaron a Jerusalén y restablecieron el culto y todo, tenían un empeño en no mezclarse. La pureza de sangre es una idea judía. Y se habían mezclado ellos, porque en Babilonia y en todas partes, y en la diáspora se habían mezclado. Pero claro, si tú quieres mantener tu identidad, tu carácter, tu fe, tu cultura, no puedes contaminarte. Entonces hay un movimiento hacia adentro de defensa y de buscar la pureza de la sangre. Y es entonces cuando los judíos empiezan a investigar sus antepasados. Y en el templo de Jerusalén, todas las familias judías tenían en unos rollos escritas sus genealogías. El templo de Jerusalén tenía un archivo con las genealogías de las principales familias judías. Y si tú podías demostrar que tus antepasados se remontaban a los patriarcas, a los hijos de Jacob, a Abraham, fabuloso. Bueno, de Jesús se dice que era descendiente de David. Entonces, ¿estas genealogías eran auténticas? No. Podemos pensar que una parte sí que eran auténticas, otra parte podía ser amañada. ¿Vale? Este interés por la genealogía viene de los judíos, pero claro, los judíos son una comunidad pequeña en el mundo. Los judíos han mantenido este interés hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con el mundo europeo, oriental? En Asia la genealogía no tiene ninguna importancia, ya veis que si la persona se reencarna, ¿para qué? El tema de la historia de los antepasados es muy europeo y tiene una raíz judeocristiana. Los judíos, ese interés por la sangre, por los antepasados, los romanos también tenían este interés. Los romanos se agrupaban en gens, en familias, y si tú podías demostrar que tu familia descendía de los fundadores de Roma, de las primeras familias aristocráticas, perfecto. Entonces, es muy occidental esto, es muy judío, muy cristiano, muy europeo, este interés por los antepasados. Entonces, aquí en nuestro país, por ejemplo, en España, ¿desde cuándo se empiezan a trazar los apellidos antiguos? Desde luego, desde la prehistoria no, imposible. Desde los iberos tampoco. Desde los romanos tampoco. ¿Cuándo se empiezan a registrar los apellidos en España? Con los reyes católicos. Siglo XV. En esa época, a partir del 1400 y pico, todas las parroquias empiezan a tomar registros parroquiales. ¿Qué es? Se bautiza un niño, apunta su nombre, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, y a partir de entonces hay registros parroquiales y puedes seguir tu genealogía. Mi madre, por ejemplo, investigó la genealogía de mi familia materna
y llegó hasta el siglo XV, porque en la parroquia de su pueblo se conservaban registros. Antes de los Reyes Católicos no hay registros, salvo que seas de una familia nobiliaria que tenía en su castillo sus registros. Hay familias nobiliarias que sí, desde el siglo X y XI conservan registros.